Bueno, pues continuamos con esta serie que hemos iniciado acerca del holocausto nuclear, la naturaleza de la forma en la que estamos actualmente siendo amenazados, ahora sí que por diferentes naciones. No cabe duda que vivimos un mundo bastante convulsionado, pero una de las más grandes amenazas es esa, la amenaza nuclear, como lo vamos a seguir desarrollando y como lo vamos a seguir investigando. Simplemente en esta semana estamos casi en la primera semana del mes de diciembre del año 2021. China sobrevoló otra vez Taiwán con más de 15 jets, aviones supersónicos, pues de alguna forma intimidando a los taiwaneses, mostrándoles que ahí están listos ellos para cualquier maniobra que pudieran ellos intentar. En estos días Irán termina ya la bomba nuclear por primera vez en su historia, amenazando desde luego a la nación de Israel. Perdón. China continúa, repito, amenazando a Taiwán y también a los Estados Unidos de Norteamérica. Y así vemos nosotros que Turquía, también el presidente Erdogan acaba de, hace 3 o 4 días, anunciar que otra vez su odio contra Israel, que quería postularse como el director, el principal líder del califato, o sea, de este movimiento islámico que el grupo de terrorista de ISIS quiso desarrollar algunos años en el Medio Oriente y que el presidente Trump completamente extirpó. Sin embargo, la mayor parte de los sobrevivientes de ISIS se mudaron, cambiaron de terreno, se fueron a Pakistán, a Afganistán, y ahí se encuentra ahorita en esta área geográfica de Pakistán y Afganistán más de 4 o 5 grupos terroristas, todos unidos bajo la misma bandera: derrocar a los Estados Unidos de Norteamérica y a la nación de Israel principalmente. Pero el propósito es islamizar el mundo entero, porque ese es el sueño desde el imperio turco que fue conquistado, derribado en 1923, que duró casi más de 450, 500 años. Querían a la fuerza poder imponer el Islam a través de la ley Sharia. Entonces, ahora que venimos a la Biblia, nos damos cuenta de qué forma tan maravillosa los profetas hebreos hace más de 2500 años nos advirtieron, escribieron precisamente para nosotros, esta última generación que somos tú y yo y que estamos viviendo y estamos contemplando y siendo testigos de lo que los profetas hebreos, los Señor Jesucristo, los apóstoles de Cristo escribieron hace más de 2000 años, para que pudiéramos nosotros recordar las palabras de Jesús, para que cuando suceda se acuerden de que nosotros se los dijimos antes. Los profetas hebreos tuvieron esa consigna de escribir el futuro, porque solo Dios puede conocer el futuro con los detalles tan impresionantes que la Biblia nos describe, y lo mismo que el Señor Jesús y sus apóstoles también. Pero veamos ahora a continuación que la Biblia nos revela que antes de la segunda venida de Jesucristo, el mundo que tú y yo estamos viviendo actualmente será azotado por diversas devastaciones causadas en su mayoría, esto es muy importante, no de pandemias. Va a haber pandemias, claro, va a haber infecciones, va a haber enfermedades, va a haber hambres, pero la Biblia de una forma muy peculiar y muy especial se centra en una conflagración nuclear en el mundo antes de que Cristo regrese, y es precisamente el momento en el cual nos encontramos. Por ejemplo, abramos la Biblia en el libro de Isaías capítulo 13 y dice el versículo 9 al versículo 13. Isaías 13 del 9 al 13. He aquí el día de Jehová. Tenemos que recordar que la frase el día de Jehová, subráyalo en tu Biblia, significa los 7 años de la tribulación.
que también se conoce como el día del Señor o el día de la ira de Dios, todas las veces que en el Antiguo Testamento encuentres la frase el día del Señor, vas inmediatamente a conectarlo con los 7 últimos años de la tribulación o también con la 70 semana de Daniel. Entonces, esto es una forma en la que el Espíritu Santo nos ayuda a ubicarnos en el tiempo para que sepamos las profecías, si se cumplieron antes de Cristo, si se cumplieron con los asirios, con los babilonios, o son profecías para nuestros tiempos. Esto es muy importante porque es la única forma de poder deducir el tiempo profético de Dios. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz. Habrá un oscurecimiento total en el universo. Y dice a continuación, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Estas características que el profeta Isaías anunció hace 2700 años aproximadamente, están relacionadas claramente con Marcos 13, 24, 25, con Lucas 21, 25, con Apocalipsis capítulo 6, capítulo 8, etcétera, etcétera, donde se describen las mismas características cósmicas que prevalecerán antes de la venida. Me refiero no al rapto, me refiero a la segunda venida de Cristo, que será 7 años o tal vez algunos años más después del arrebatamiento de la iglesia. Porque el rapto de la iglesia es inminente, o sea, ahorita acabando la conferencia o este estudio y en la noche, mañana, el año que entra, no sabemos cuándo vendrá Jesús por nosotros a sacarnos de este mundo. Millones de cristianos vamos a desaparecer y puede pasar 1 año o 2 años después del rapto, cuando el anticristo firme el convenio con la nación de Israel de 7 años, el cual sabemos que a los 3 años y medio lo va a violar, va a entrar al templo, a proclamar Dios, y ahí comienza, a los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, ahí comienza la ira de Dios o el gran día del Señor, donde al final Cristo termina completamente aniquilando a todos los ejércitos que se van a reunir en el valle del Armagedón o en el valle de Josafat, de acuerdo a Joel capítulo 3, Apocalipsis capítulo 16, y entonces vendrá Jesús con todos nosotros para establecer su reino milenial. Así que todas estas características son antes de la venida de Cristo. Nosotros ya no vamos a estar aquí para ver estas señales cósmicas que acabo de mencionar. Versículo 13, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Es muy interesante que el pecado que se menciona, principalmente el que resalta de todos los pecados de la humanidad, sea la soberbia. La soberbia es precisamente, de acuerdo a Ezequiel 28, el pecado que hizo caer a Satanás, a Lucifer. Y la soberbia no es más que cuando una criatura es creada por Dios, que esta criatura creada por Dios se atreva, porque esto es una locura, así lo dice la Biblia, es una locura creer que como criaturas creadas, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, nosotros no creamos el universo, lleguemos a creer o lleguemos a creernos a nosotros mismos que somos dioses. ¿Qué quiero decir? Bueno, que nosotros no necesitamos depender de nadie más que de nosotros mismos, de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestro razonamiento, de nuestras deducciones, de nuestras cosas que comenzamos a resolver, nuestras soluciones que le damos a la economía, a la política, a la filosofía, etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando el hombre se endiosa y realmente que en nosotros se encuentra la respuesta
para los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos, es cuando viene la soberbia, cuando nos sentimos dioses y cuando oímos las tonterías y los absurdos de tantas personas en la televisión y en los medios masivos de las redes sociales, que yo no creo en Dios, sí. No hay después de la muerte nada más que el polvo, y nosotros no hay ningún propósito ni significado, no hay leyes morales ni una ética de conducta que tengamos que seguir. Todas estas tonterías, todas estas babosadas se mencionan continuamente en la televisión y en los medios masivos de comunicación, y nos quedamos asombrados, ¿verdad? Decimos, ¿cómo es posible que el ser humano haya llegado a ese punto? Bueno, cuando Cristo venga, eso es precisamente lo que va a castigar: el endiosamiento de los seres humanos y la soberbia a la que el ser humano culminó la historia y llegó a creerse Dios, y por esta razón el mundo tuvo que ser completamente abatido, vaciado, derribado, completamente devastado por las guerras nucleares, porque nos creímos dioses y no creímos que nunca íbamos a necesitar la ayuda de un ser supremo para que nos pudiera ayudar y a dar su sabiduría para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Pero dice a continuación Isaías 13, versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. O sea, la inclinación que tiene actualmente el planeta de 23 grados y medio se va a mover, y sabemos que la tierra se mueve a la izquierda o a la derecha en la inclinación que tiene, ¿verdad? Sobrevienen terremotos, sobrevienen tsunamis. Bueno, va a ser una cosa absolutamente indescriptible. Realmente con el lenguaje que tenemos no nos alcanzaría a describir la devastación tan terrible que va a suceder con este planeta. La tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová, de los ejércitos, y en el día, otra vez se repite, en el día del ardor de su ira. Pasamos ahora a Isaías 24, algunos capítulos después, Isaías 24, y aquí encontramos otro pasaje absolutamente maravilloso, asombroso, que nos describe hace 2700 años la condición en la que tú y yo podemos ser testigos en que se encuentra nuestro planeta. Dice Isaías 24, versículo 3 en adelante: la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Y nos menciona 3 razones el Espíritu Santo por las cuales la tierra llegará a la condición muy pronto que la Biblia profetizó. Número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió a la tierra, y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los seres humanos. Estas 3 razones que Dios nos expone para poder nosotros entender cómo es posible que un Dios de amor pueda destruir algo que Él creó, y que los seres humanos, y que los juicios que vendrán en el Apocalipsis. Todas estas razones, argumentos que esgrimen muchos escépticos, muchos ateos, etcétera, etcétera, simplemente es porque no conocen al Dios de la Biblia. No conocen la naturaleza del carácter de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que ellos piensan, si ellos fueran Dios, no iba a suceder estas cosas. Si ellos fueran Dios, todo sería
Disneylandia, Reino Aventura, SeaWorld, el mundo maravilloso acuático, todo el mundo sería, palomitas caerían del cielo con Coca-Cola y seríamos felices porque el Dios de amor, ¿cómo puede hacer estas cosas? En primer lugar, se nos olvida pero muy claramente que es imposible poder conocer el amor de Dios sin también conocer el odio de Dios. No podemos conocer el amor de Dios si no conocemos tampoco la maldad de las criaturas y del ser humano. Cuando Dios puso, por ejemplo, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal en el huerto del Edén, Él tenía que poner el huerto en el huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, tenía que poner algo que probara al ser humano, algo opuesto al bien. Ahí estaba el árbol de la vida, pero ¿cómo podía el hombre tomar una decisión si nada más existía el bien? ¿Cómo puede un pueblo votar por un candidato cuando es solamente uno y no hay dos o tres? Entonces, para poder ejercitar el libre albedrío, y esto va en contra, ¿verdad?, de muchos calvinistas que dicen que Dios escogió unos para el infierno y otros para el infierno, que son tonterías absurdas del carácter de Dios. No se puede jamás divorciar el libre albedrío que el ser humano tiene, con el cual fuimos creados y el cual nos hace responsables de nuestras decisiones morales. Si nosotros no fuéramos responsables de las decisiones que tomamos, y el infierno va a tener un letrero ahí que diga, todos los que están aquí fueron porque Dios no los escogió. Imaginemos nada más ese letrero en el infierno. Estamos aquí en el infierno porque no fuimos los escogidos de Dios. Entonces ya con eso, ¿verdad? Pues a mí no me escogió Dios, pues entonces no tengo ninguna responsabilidad. Y si así es, entonces el Dios de la Biblia es un monstruo. Y esto no enseña la Biblia. Al mismo tiempo que la Biblia sí enseña claro la predestinación, porque Él sabe con anticipación lo que va a suceder y nos lo expone la Biblia, no significa que nos prive de nuestra condición con la cual nacimos, que es la libertad de escoger. Por esto puso el árbol del conocimiento del bien y del mal para que Adán y Eva ejercitaran su libre albedrío, para que tuvieran otra opción para poder realmente ejercer la libertad. Vuelvo a enfatizar esto, cómo puede haber el libre albedrío cuando Adán y Eva no hubieran tenido algo entre qué escoger. Si nada más tuviera el árbol de la vida, pues entonces nunca hubieran escogido, ni nunca hubieran ejercitado esa característica intrínseca que todos los seres humanos tenemos. Por eso Dios permitió el mal en el universo, para que el ser humano, las criaturas, tanto los ángeles como nosotros, ejercitáramos esa condición con la cual fuimos creados de poder escoger libremente, sin coerción ni tampoco ninguna presión entre el bien y entre el mal. Eso es lo que nos hace criaturas responsables, morales, delante de Dios. En Isaías 24 dice la Biblia las tres razones por las cuales Dios tiene que juzgar a la humanidad. Traspasaron las leyes. ¿Qué significa esto? Número 1. Cuando Dios crea el universo, todo el mundo lo sabemos, Dios tuvo que crear leyes cósmicas para que el universo funcionara de una forma armónica, de una forma conjunta, para que las galaxias que circulan, ¿verdad?, y que tienen movimiento no chocaran unas con otras. Estableció distancias perfectas entre la Tierra y el Sol en su movimiento de traslación alrededor del Sol, para que tuviéramos 4 estaciones y no solamente una. En la distancia de la Luna, la distancia del Sol a la Tierra, para que no nos llegara a quemar el oxígeno que respiramos. Por todos lados vemos que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios nos lo manifestó. Porque sus obras increíbles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, escribía David, digo, ¿qué es el hombre?
¿Cómo es posible que tantas maravillas a nuestro alrededor no provoquen asombro en nuestro corazón? Tenemos que sorprendernos ante la maravillosa creación y la mano esplendorosa del Rey del universo. Y estas leyes que Dios hace en el universo las hizo para nosotros. Entonces tenemos las leyes de la gravitación, las leyes nucleares, de la fuerza, del poder nuclear, el fuerte y el débil, y tenemos la ley también de la gravitación y de la gravedad que descubrió Isaac Newton. Estas leyes que son una palabra, cuando hablamos de la palabra ley, significa algo que es constante. Por ejemplo, las 24 horas del día, si tú brincas de una escalera de 5 metros, te vas a caer. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad funciona a las 24 horas del día. Las leyes nucleares funcionan a las 24 horas y las leyes del electromagnetismo funcionan a las 24 horas del día. Por eso podemos tener radio, podemos tener transmisión, el sonido viaja a través de ondas gracias al espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra. Salimos de la atmósfera y ya no podemos escuchar absolutamente nada porque hasta ahí llegó el magnetismo que Dios puso dentro de nuestra atmósfera para que tuviéramos comunicación unos con otros. De la misma forma en la que Dios hace estas leyes cósmicas, Dios también tiene que implementar, tiene que establecer leyes morales. ¿Y cuáles son las leyes morales? Bueno, las leyes morales son los 10 mandamientos. No hay un código de conducta, ni el código de Hammurabi, ni el código de los persas, ni de los medos persas, ni los códigos hindúes. No existe ningún código en la historia humana tan perfecto como los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, donde dice Dios, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, o sea, no, 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 es porque no todo es sí, 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 sí. O sea, somos criaturas libres, somos criaturas morales, pero tenemos que entender que no todas las cosas aparentan ser lo que nosotros creemos que son. Entonces, si yo no conozco las leyes de Dios, si uso el sexo, por ejemplo, fuera antes del matrimonio, o usar el sexo dentro del matrimonio, pero con otra persona que no es mi esposa, con otra persona que no es tu esposo, pues la Biblia le llama fornicar. Y ahí estamos completamente falseando, ¿verdad? Quebrantando completamente las leyes que Dios estableció morales. La Biblia dice, no cometerás inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad? Bueno, Dios no creó para que dos hombres tuvieran sexo entre ellos, ni tampoco nos diseñó físicamente para que tuviéramos sexo un hombre con otro hombre. Dios no diseñó a dos mujeres para que entre ellas tuvieran sexo tampoco. Dios diseñó el cuerpo del hombre con el cromosoma Y, que es el que determina el género. No hay 3 géneros, no hay 4, no hay 5, hay 2 géneros, hombre o mujer. Y a la mujer la diseñó con el cromosoma XX para que la mujer tuviera los aparatos reproductores, fuera la receptora del esperma del varón, para que cuando se juntara un hombre y una mujer pudiera haber un producto, un resultado que es los niños. Tú y yo nacimos de un papá y de una mamá. No naciste ni de 2 papás ni de 2 mamás. Y cuando el ser humano se atreve a falsear el derecho, a quebrantar las leyes, como dice aquí, a traspasar estos lineamientos que Dios estableció para nuestra protección, Dios tiene que hacer algo. Si Dios no interviniera como lo hizo en los tiempos de Noé, con un diluvio universal, donde fue el máximo degeneramiento de la tierra, se mezclaron los ángeles con mujeres, alteraron la genética humana los ángeles. Sodoma y Gomorra, capítulo 19 del Génesis 18 y 19, donde 2 ciudades completamente, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, como está pasando ahorita, tenían la tendencia, o muchos ya eran homosexuales.
Entonces vivimos en un mundo que no es de nosotros. Nosotros no ponemos las leyes ni tampoco somos dioses. Fue el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de Jesucristo, el que estableció las leyes morales a las cuales nos tenemos que someter, nos tenemos que sujetar, y cuando lo hacemos, recibimos de Dios la bendición. Recibimos precisamente lo que nosotros hemos sembrado, porque cuando somos obedientes al Dios de la Biblia, al Dios y Padre de Jesucristo, inmediatamente recibimos como una retribución sus bendiciones, porque Dios ama la santidad, Dios ama que podamos tener en nuestra vida su temor. ¿Y qué es el temor de Jehová? La conciencia de que no somos dioses, que Él nos observa las 24 horas del día. No cabe duda que hemos traspasado las leyes de Dios. Hemos llegado ahorita a un mundo donde no solamente moralmente, ya es una barbaridad el movimiento LGTB y el movimiento a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de los matrimonios gays, o sea, todo lo que sea destruir a la familia. Todo lo que esté relacionado con la división y la destrucción de la familia, que es la institución más santa y más grande y más, ahora sí que es el centro, el núcleo de la sociedad, la familia. Y cuando la familia comienza a ser atacada como estamos viéndolo, pues a Dios no le queda más que intervenir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tsunamis, terremotos, fenómenos cósmicos, ya no hay agua contaminada, el mar contaminado, el aire contaminado, enfermedades por todos lados, los seres humanos como locos, pandemias que nadie sabe ni qué cosa es, y viene otra virus, y viene otra vacuna, y viene otra pandemia, etcétera, etcétera, y parecería que alguien nos va empujando hasta un rincón para tenerlos ahí o meternos a un corral o una cárcel, y ahí apretados todos en un corral o en una cárcel, ¿verdad? Completamente, ahora sí podríamos llamarle cibernética, sentirnos que necesitamos a alguien. ¿Quién? El papá gobierno. Venimos a salvarlos, pero ustedes tienen que hacer lo que papá gobierno tiene que hacer. Y ahí es cuando nosotros descubrimos por qué nos encontramos en el año 2021, ya para terminar este año, en las condiciones en las que el mundo se encuentra. Un mundo confundido, devastado, lleno de temor, de estrés, y que el petróleo va a caer, y que ya subió el dólar, y que ya faltan alimentos, y que viene otro virus, y que viene otra enfermedad, y miedo, así como que una sombra, como una tarántula alrededor del planeta Tierra, con sus garras caminando así, infundiendo a todos los seres humanos miedo, para que podamos inmediatamente estar dispuestos, estar preparados a rendirnos, a hacer lo que se nos ordena. ¿Y quién nos va a dar estas instrucciones? Pues Satanás. ¿Y a quién va a usar Satanás? A los gobiernos. Como lo dice Apocalipsis capítulo 16, todos los gobernantes serán completamente gobernados por demonios. Y vi salir del anticristo, de Satanás y el falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas, dice Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante, que iban a todos los reyes de la tierra para reunirlos, para destruirlos entre ellos mismos en una guerra llamada el Armagedón, o la tercera guerra mundial. Entonces, hemos traspasado las leyes de Dios, hemos falseado el derecho, ya no hay justicia. Ahorita están tratando de desenterrar el código y las leyes de Nuremberg. ¿Qué es esto? Bueno, son leyes que se establecieron y códigos de conducta y de moral en 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos cobraron conciencia que no podían permitir el nazismo. Otra vez, que no podían permitir que un loco llamado Hitler pudiera gobernar el mundo a través de un solo gobierno, imponer un solo gobierno, el nazismo, matar judíos, matar gitanos, matar toda la gente que se pudiera oponer. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y juzgaron a los sobrevivientes, a los generales que
que sobrevivieron del nazismo. Hitler se metió un balazo con Anna Braun, su esposa, ahí en Berlín. Llegaron los ingleses a Berlín, llegaron los americanos, llegaron los rusos a Berlín, y fue el panorama que encontraron fue devastador. Por todos lados, ¿verdad? Muertos, los campos de Auschwitz, donde millones de judíos habían sido sacrificados, etcétera, etcétera. Entonces se juntaron en el 47 abogados canadienses, norteamericanos, ingleses, rusos también, para juzgar a los sobrevivientes nazis. Y cuando los nazis contestaron que ellos no eran culpables del genocidio que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos argumentaron que obedecieron órdenes. Somos soldados y obedecimos órdenes, entonces ¿por qué nos van a juzgar? O sea, no fue algo de nosotros. Y cuando los abogados descubrieron esta argumentación, supieron, ¿verdad? Y por eso los condenaron, les mostraron que a pesar de que estar recibiendo órdenes, tenían una conciencia. Entonces, un soldado, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, en los 60s, sucedió con los soldados norteamericanos. Cuando un soldado, cuando entraron soldados norteamericanos a algunas aldeas de Vietnam, y la consigna era no matar civiles. En aquel tiempo todavía los civiles no estaban tan escondidos como están ahora en Siria y en Irak, que traen armas escondidas debajo de sus ropas. En la guerra de Vietnam no había todavía eso. Los soldados que abusaron de su poder y entraron a muchas aldeas a matar a los civiles desarmados, cuando regresaron a Estados Unidos les hicieron la ley marcial. O sea, los juzgaron por crímenes de guerra. Entonces, a estos nazis los juzgaron de la misma manera. Muy bien, recibiste órdenes, pero tú tienes una conciencia que te dice, ¿verdad?, que no puedes matar civiles ni puedes aprovecharte a forzar a la gente a hacer algo que la gente no quiere hacer. Entonces, en este código de Nuremberg, que están tratando de desenterrarlo en Europa, dice, y está establecido en uno de los artículos, que ningún gobierno puede forzar a ninguna persona a inyectarse o a tomar una medicina sin el consentimiento de esa persona. Que nadie te puede forzar a tomar una medicina o a ponerte una vacuna o una inyección si tú determinas que no la necesitas o que no la quieres. Entonces, ahora con lo que hemos visto, con esta arbitrariedad y este empoderamiento de la mayor parte de las naciones, donde se está forzando ya vacunar a los seres humanos, están desenterrando estos códigos, estas leyes, para ver de qué manera pueden protestar ante el Tribunal de la Haya o al Tribunal de Criminología en Europa. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Fíjate lo que dice Isaías 24:5. Se contaminó la tierra, traspasaron las leyes, ya lo vimos, falsearon el derecho. O sea, actualmente, escucha esto, actualmente, si una persona recibe una medicina y esta persona se muere, no puedes protestar ante ningún gobierno, porque el gobierno te dice, se lava las manos, yo no tengo la culpa, ni tampoco a las industrias farmacéuticas, quienes tienen ya el permiso de los gobiernos para que no las demanden. José María y el burrito que nos acompañan. ¿En qué mundo estamos viviendo? Ya nadie es culpable. Si te mueres, no le puedes echar la culpa a nadie. No hay justicia. Ya no hay tribunales que puedan abogar por los ciudadanos de las naciones. Y esta es la razón por la cual se está forzando lo que se está forzando. Si tú no haces esto, no puedes trabajar. Si tú no haces esto, no puedes comprar. Si tú haces esto, no te puedes subir al avión. Si tú no tomas esta medicina, no puedes. Increíble es el mundo que estamos viviendo. Pero es el mundo por el cual Dios lo va a juzgar. Falsearon el derecho.
Bueno, y así podíamos continuar viendo bastantes pasajes de la Biblia. Vamos ahora a Lucas capítulo 21, al Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, y veamos de qué manera en este pasaje encontramos también por qué el mundo será azotado por diversas devastaciones causadas en su mayoría por armas nucleares. Dice Lucas 21, y es muy claramente lo que el evangelista escribe, versículo 25, Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol. Otra vez, estas señales son antes de la segunda venida de Jesucristo, no antes del rapto. Todas estas señales nosotros no las vamos a ver. Son antes de que ya Cristo esté a punto de venir al mundo con nosotros. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres, versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo mismo que dijo Isaías 700 años antes de Lucas el evangelista. Fenómenos cósmicos, el universo oscurecido, cayendo cometas y meteoros sobre el planeta Tierra antes de la venida de Jesucristo. Y la Biblia lo escribe claramente, también lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 6, en el cuarto sello de los jinetes del Apocalipsis, que sucederá una cuarta parte de la tierra por la espada será muerta. La espada significa la guerra. Ahora, para terminar, quiero dar tres posibles explicaciones o tres posibles orígenes de la muerte y devastación profetizadas en la Biblia. Porque hay argumentos que dicen, bueno, a lo mejor el mundo se va a acabar quemado, el mundo se va a acabar por una invasión de los alienígenas o de los extraterrestres, o las olas como las películas vendrán sobre el mundo y acabará otra vez el mundo inundado, o acabar el mundo en una época de hielo. Ninguna de estas cosas, discúlpame, están en la Biblia. La Biblia claramente nos dice la forma como el mundo va a terminar. Pero vamos a ver estas tres diferentes perspectivas u objeciones. La primera, muchos dicen puede ser que esta grande y terrible devastación profetizada pueda ser traída sobrenaturalmente por Dios y sin ninguna otra explicación. O sea, hasta el tiempo que llegó la era nuclear. Esta era la principal perspectiva, porque era difícil percibir un escenario antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inventó la bomba atómica, que el mundo pudiera terminar nuclearmente o bajo una contaminación de radiación por las bombas de hidrógeno o las bombas nucleares. Era difícil que se pensara en eso y por eso se postularon algunas de estas opciones como esta, la primera. Pero bajo el Antiguo Testamento encontramos claramente, ¿verdad?, con el profeta que acabamos de leer y otros más, que ya escribían sin el lenguaje actual que tenemos nosotros, sin la nomenclatura que nosotros usamos para determinar ciertas cosas. No se mencionan bombas, cohetes, misiles, esas palabras no existían. Entonces lo único que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, son movimientos telúricos y la tierra se movió de su lugar, y hubo humo y hubo azufre, etcétera, etcétera, dándonos a entender claramente con el lenguaje ya del Nuevo Testamento y de la época que vivimos, que es una terminología de carácter nuclear. La segunda opción dice, algunos de los juicios profetizados pueden venir posiblemente por los disturbios cósmicos. O sea, todas las películas actualmente están llenas que viene un meteoro contra la Tierra, y aunque sí van a venir meteoros contra la Tierra, no va a acabar de esa manera el mundo. Causarán estragos y destruirán ciudades, pero nunca la Biblia menciona que un meteoro gigantesco termine con el planeta Tierra.
Entonces dice posiblemente por disturbios cósmicos creados por algún cometa, algún meteoro gigantesco que pueda destruir el mundo. Si esto fuera así, bueno, entonces sobrevendrían terremotos, tsunamis impresionantes, globales, los cuales causarían grandes hambres en una escala gigantesca, y de esta manera terminaría completamente la humanidad. Sin embargo, veamos cuál es la explicación más viable de cómo va a terminar el mundo bíblicamente. Para estas terribles devastaciones y estos terribles juicios, el mundo será mediante armas nucleares. La Biblia es muy clara, lo vamos a seguir en la próxima conferencia, estudiando con más detalles, pero desde finales de la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares han proliferado por todo el mundo. Primero, Estados Unidos soltó 2 bombas en Nagasaki y en Hiroshima, en Japón. Después vino Rusia en el 50-51 fabricando la bomba de hidrógeno. Le siguieron Inglaterra, Israel, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte y ahora en estos días, Irán. Entonces vemos un mundo donde más de 7, 8 naciones ya están capacitadas para lanzar estas bombas que no son juguetes, que bíblicamente se van a usar y que las están acumulando precisamente por el temor y el miedo de que alguna otra nación las amenace algún día, las subyugue y puedan ellos tener una forma de defensa nacional. Parecería, aún con estas naciones que acabo de mencionar, que cada año nuevas naciones son agregadas a la lista de estas naciones con capacidades nucleares. Pero solo tenemos que recordar que somos actualmente la primera generación, recuerda esto, somos la primera generación de toda la historia humana con el suficiente poderío nuclear para autodestruirnos en un solo día. Somos la única generación en la historia y la primera con el suficiente poder nuclear para autodestruirnos en un solo día. Vamos a ver con más detalles en la próxima estudio todas estas pasajes en la Biblia que nos van a dar muchísima luz, lo que se menciona en las trompetas, lo que se menciona en las copas del Apocalipsis, para que podamos comprender y poder alinearlas con los acontecimientos y los sucesos actuales y a entender por qué el lenguaje en la Biblia se usó hace 2000 años con la terminología de aquel tiempo, pero de una forma increíble, dándonos a entender lo que está sucediendo en el siglo XXI. Oremos, seamos sobrios y mantengámonos en oración las 24 horas del día. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Así como Dios murió en una cruz para decirnos, te amo, Dios al que ama castiga y disciplina y azota a todo el que recibe como su hijo o como su hija. Temamos pues y caminemos la corta vida que tenemos en esta peregrinación con el temor de Dios en nuestros corazones. Estamos sirviendo a un Dios santo, a un Dios que es justo, un Dios que tiene que castigar el pecado tarde o temprano, un Dios que te ama. Un Dios que te dice ahora, ven, acércate a mí. Quiero abrazarte, quiero perdonar todos tus pecados. Ya no tienes por qué vivir con las características que habías vivido anteriormente, de que me conocieras. Tengo otra vida mucho mejor para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo, para tu familia. Entiende, pero tú tienes que obedecerme. Tienes que entender que soy un Dios, que di mi vida por ti en una cruz y que te quiero abrazar, pero que también hay leyes que existen. Así como hay leyes en una escuela, un alumno que se desobedece lo expulsan o lo castigan. En tu casa hay leyes, tú no puedes llegar a la hora que quieras a tu casa y hacer lo que quieras en tu casa porque tu padre y tu madre pusieron leyes
Tú no puedes salir a la calle y cruzarte los altos y matar a la gente, ¿verdad? Porque causas accidentes o causas muertes y vas a acabar en la cárcel. Hay leyes por todos lados. Leyes de Dios, morales que nos ha prescrito para que nos vaya bien. He aquí dice la Biblia en Deuteronomio 11, les pongo la bendición y les pongo la maldición. Tú escoge el camino que tú quieras caminar, pero sabiendo que las decisiones que tomamos van a tener consecuencias. Cada decisión que tú tomas y que yo tomo en la vida tienen consecuencias para el bien o para el mal. Escoge hoy el bien.